a continuar Deuteronomio capítulo 21 para poder concluir con esto. Yo creo que hay mucho que podríamos hablar. ¿O por qué viene Deuteronomio capítulo 21? Dice la palabra Deuteronomio 21 versículo 22. Dice: entonces todos los hombres de la ciudad, versículo 22 dice: si un hombre es culpable de pecado que amerite muerte, será colgado sobre un madero para darle muerte. Dice: pero no dejarás su cadáver o su cuerpo hasta la noche en el madero, sino que lo enterrarás, dice, el mismo día, porque dice, porque el que blasfeme contra Elohim será colgado. Dice: no contaminarás la tierra, la cual Yahweh tu Elohim te dará por heredad, o te ha dado por heredad. Vemos la palabra que en Gálatas, y voy a hacer rápidamente un resumen, en Gálatas capítulo 3, la palabra en Gálatas 3 nos enseña, o en el versículo 13 dice la palabra, vamos Gálatas 3, o rápidamente puedes ahí apuntarlo aquí en lo que no lo ha subrayado. Gálatas 3 dice la misma palabra, dice: porque maldito es, vamos, Gálatas 3 versículo 13 dice: pero el Mesías nos ha rescatado, dice, de la maldición de la ley, o de la Torá, dice, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Yahshua HaMashiach, y nosotros recibiéramos la promesa y el Espíritu mediante la fe. Que es algo que tú y yo podíamos entender. No es que el Mesías vino y quitó la Torá, los mandamientos, o lo vino y los quitó, porque muchas veces se saca de contexto esta escritura, o dentro de muchas asambleas es una escritura a veces controversial, en la que muy fácilmente se puede decir, ¿verdad? Pues por eso vino el Mesías, o por eso vino Jesús, para que ya no tuviéramos que guardar la ley, lo que nosotros llamamos Torah, para que ya no se tuviera que guardar, y nos vino y nos redimió de esa maldición que teníamos que estarla guardando. No es una maldición el guardar los mandamientos, al contrario, los mandamientos vinieron a ser dados para que tú y yo tuviéramos una vida, y para que por medio de esa obediencia, esos mandamientos, nuestras bendiciones pudieran llegar por consecuencia. Deuteronomio 28 puedes encontrarlo, dice: y esas bendiciones te vendrán y te alcanzarán si las cuidas y las obedeces, pero sucederá que si no obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, no obedeciéndolas ni poniéndolos por obras, dice, todas estas maldiciones te vendrán, dice, a ti por añadidura. Y puedes encontrarlo en Deuteronomio 25 del 28 del 15 en adelante, las bendiciones o las maldiciones por la desobediencia. Dice la misma palabra, dice que el Mesías vino y nos redimió de la maldición de la ley, porque Deuteronomio capítulo 27 dice: maldito todo el que no permanezca guardando todas las palabras en este escrito. Había una maldición que estaba sobre nuestras vidas, en el cual el Mesías vino y se hizo maldición por nosotros. ¿Cuántos entendemos que Él se hizo maldición por nosotros? Vino al cargar con nuestros pecados. Él cargó con esa maldición sobre su vida por todos y cada uno de nosotros. Porque por decreto había una maldición que tú y yo teníamos. Dice la misma palabra, dice que el Mesías vino y se hizo maldición. Dice versículo 13, dice: pero el Mesías nos ha rescatado, o nos redimió de la maldición de la ley. Había una consecuencia que estaba decretada sobre todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo venimos a este mundo sin esperanza y sin Elohim en el mundo, cuando este pueblo estaba regresando, este pueblo de los Gálatas estaba muy en especial regresando a los caminos, a las instrucciones de Yahweh, que estaba siendo hablada y proclamada esta palabra a todos y a cada uno de ellos. Ellos venían con sobre sus vidas, estaban, podríamos decir, regresando no con bendiciones. Era un pueblo que estaba regresando maldecido, o con maldición sobre su vida, con tantas ataduras, con atormentados, moribundos, enfermos, con problemas, con aflicciones sobre sus vidas, y que ese pueblo estaba regresando porque había una consecuencia sobre ellos. Y muchos de nosotros, cuando tú y yo venimos al Mesías, nos encontrábamos de esta manera.
Nos encontrábamos con aflicciones, enfermos, otros tuvieron que venir porque la única esperanza que pudieron encontrar sobre su vida era el poder entregar su vida, su corazón al Mesías, debido a muchas veces enfermedades ya de muerte que muchas personas pueden venir a acercarse, y que la única solución pues ya no queda otra más que acercarme a Él. Y muchos de nosotros nos acercamos tal vez en algunas o de estas condiciones, fracasados, derrotados, con aflicciones, con problemas sobre nuestras vidas. Y dice la misma palabra, dice, porque el Mesías nos ha liberado de la maldición de la ley. La maldición que cargábamos, que por decreto estaba sobre cada uno de nosotros. El Mesías vino y nos liberó de ellos. Nos vino y nos redimió para hacernos libres. ¿Cuántos entendemos que Él nos vino a dar vida? Una vida en abundancia para libertarnos. Él vino a traernos libertad. Por eso cuando tú y yo lo entendemos, la misma palabra Efesios dice que Él vino a ser el sustituto. En ese madero, pues, Él vino a pagar el precio de nuestros pecados por cada uno de nosotros. Él vino a ser ese sustituto por ti y por mí, para que en ese madero Él pagara el precio de nuestras maldiciones y nos redimiera de esa maldición que cargábamos todos y cada uno de nosotros. La palabra dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, que el enemigo no ha venido a robar, sino a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Dice la misma palabra que el enemigo ha venido sino a robar, matar y destruir. Que anda como león rugiente, primera de Pedro. ¿Quién es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Satanás. Cuando tú y yo nos estamos dentro de una cobertura, hay una cobertura que tú y yo podemos entender que está sobre cada uno de nosotros. Cuando estamos dentro de su protección, cuando somos obedientes a su palabra, a su instrucción de Él. Por eso vamos a Romanos, y ahorita continúo con esto. Romanos capítulo 6. Era un pueblo que estaba regresando, de Gálatas era un pueblo que estaba regresando maldecido, llenos de tantas cosas, que estaban regresando en condiciones deplorables, podríamos decir. Y dice Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en pecado para que abunde la gracia? En otras palabras, podríamos sacarlo de contexto esto, pues bueno, no tengo que guardar tanta palabra, sino que está el perdón del Mesías que me puede perdonar, y que perdón tenemos de pecados en Él. Y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, dice, ¿qué pues continuaremos pecando para que abunde la gracia? Porque mira lo que había dicho en versículo anterior, versículo 20. Dice, porque por la entrada de la ley provocó que abundara el pecado. Pero donde abundó el pecado, ahí sobreabundó la gracia. Entonces muchos podrían decir, bueno, pues tengo que pecar tanto, o tiene que haber pecado en mi vida para que la gracia del Padre pueda abundar sobre mí, porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Dice, de ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en pecado para que abunde la gracia? Dice, de ningún modo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no podemos vivir en pecado una vez que hemos sido libertados por él. Amén. No se puede. Por eso dice la palabra que segunda de 1 Corintios dice que todo el que le ha recibido, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque juntamente con el Mesías morimos, pero juntamente con el Mesías resucitamos. La palabra dice que en Él morimos para dar vida a un nuevo hombre. ¿Cuántos entendemos eso? Damos muerte, cuando tú y yo somos sepultados juntamente con el Mesías, estamos dando muerte al viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre es aquel que trae todas sus maldiciones, todos sus fracasos, todas sus enfermedades, todas sus pasiones, sus pecados, lo que hay en este mundo. Pero cuando morimos, morimos a todo ello, para dar vida a un nuevo hombre mediante la fe. Por eso dice la palabra en Gálatas, en 3, versículo 14, dice que ahora por mediante la fe en Abraham, dice, todos nosotros, es mediante la fe cuando tú y yo nos acercamos a Él. Nos acercamos mediante la fe, confiando
con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos hemos venido por fe mediante de Él, delante de Él? Y dice Romanos, vamos a continuar en Romanos, versículo siguiente dice: porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como el Mesías resucitó de entre los muertos para gloria de su Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate qué interesante palabra. Dice, porque por el bautismo, dice, somos todos juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él, para que así como el Mesías resucitó de entre los muertos para gloria de su Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Una vez que tú y yo venimos delante de Él, nos acercamos derrotados, fracasados, con tantas aflicciones como estaban regresando estos pueblos, pero nos acercamos delante de Él para morir, para ser sepultados juntamente con el Mesías, pero para vivir vida nueva o nueva vida. ¿Cuántos entendemos eso? En otras palabras, todo lo que tú y yo éramos antes no debe de ser parte de nuestra vida el día de hoy, porque es parte del pasado, porque fuimos nacidos para nueva vida o para caminar en vida nueva, en cosas nuevas. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer para caminar en nueva vida? ¿Cómo vamos a caminar en esa nueva vida? Porque el Mesías vino y nos libertó de la maldición del pecado, de la ley que estaba sobre nosotros. Cuando tú y yo empezamos a caminar dentro de sus caminos, dentro de la instrucción que Él tiene para nuestras vidas, tú y yo empezaremos a caminar. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. ¿Cómo vamos a hacer para caminar o cómo caminaremos en vida nueva? Tú y yo tenemos que entender que hay dos cosas delante de nosotros. O escogemos una o escogemos la otra. ¿Cuántos entendemos? Dos cosas que están delante de nosotros, Deuteronomio capítulo 28, está la obediencia y la desobediencia. Bendición por la obediencia y maldición por la desobediencia. Cuando tú y yo entendemos esto, mira lo que dice Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 15. Dice, mira que yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice, por tanto hoy te ordeno que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques de sobremanera, que Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas y te desvías y te postras ante otros dioses y rindes culto, yo declaro hoy que perecerán irreversiblemente y no prolongarán sus días en la tierra en la cual entrarán para tomar posesión de ella. Dice al otro lado del Jordán, hoy pongo por testigos los cielos y la tierra, dice la palabra, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Por tanto escoge, ¿qué dice la palabra? La vida, para que vivan tú y tu descendencia. ¿Cuántos queremos que nuestra descendencia, que nuestra familia, que la posteridad de nuestros hijos sea mejor que la de nosotros? Que ellos puedan caminar en bendición, tal vez si tú y yo no la caminamos desde un principio. Que si nuestros hijos no pudieron conocer la gran bendición que es estar cerca, al lado de las cosas del Padre, el poderle servir, que nuestros hijos sí lo puedan conocer. Que tus nietos lo puedan conocer. Que tu familia. Dice, por tanto, te ordeno hoy que escojas la vida. Dice, escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia, amando. ¿Cómo escogemos la vida? La vida se escoge cuando tú y yo amamos a Yahweh con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Cuando tú y yo tenemos un corazón para amarle a Él, en ese momento tú y yo estamos escogiendo la vida. Y cuando escogemos esa vida, dice la palabra, dice,
amando a Yahweh tu Elohim, obedeciendo su voz. ¿Cómo le amamos a Él? Obedeciendo su voz y apegándote a Él. Dice, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Yahweh juró a tus padres, de Abraham y de Isaac y de Jacob. Él es tu vida. Él es tu vida y mi vida. Cuando tú y yo tenemos un corazón para obedecerle, guardando y poniendo por obra todo lo que esta palabra nos enseña, nos instruye, tú y yo escogemos la vida. ¿Y cómo la escogemos? Obedeciendo su voz. ¿Cuántos aquí entendemos que es necesario obedecer la voz del Padre para poder tener la vida? Por eso dice Deuteronomio, dice, si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, obedeciendo y poniendo por obra todos estos mandamientos que yo te pongo hoy delante de ti, dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Dos cosas que están delante de nosotros, la bendición y la maldición, vida y muerte. Lo que escogemos hoy determinará mucho el día de mañana, o determinará nuestra vida el día de mañana. Escogemos vida, estamos desechando la muerte. Pero cuando una persona escoge la muerte, está desechando la vida. Dos cosas, o abrazamos una o abrazamos la otra. Escogemos bendición o escogemos maldición. Es consecuente a la obediencia y la desobediencia a su palabra y a sus mandamientos. Si la bendición viene porque estamos en el Mesías, podríamos decir, o estar cerca de Él, ¿cómo pudiéramos entonces, si simplemente la bendición del Padre pudiera venir a nuestra vida y a nuestros corazones porque decimos que estamos en el Mesías? Mi pregunta es, ¿por qué hasta el día de hoy, aún gente que le conoce, que está tan cerca de Él, como dice, tanta gente vive en tanta derrota y tanta escasez y tanta pobreza? ¿Con aflicciones sobre su vida? ¿O simplemente vivamos en una vida derrotada, dejámoslo en una vida derrotada? ¿Por qué? Si la bendición viniera simplemente por estar apegado y cerca del Mesías, del Cristo, como muchos le llaman, o como se le ha llamado, si simplemente fuera por ello, ¿por qué hay tanto fracaso aún dentro del pueblo evangélico? Porque no es el tener al Mesías o al Cristo sobre su vida o el corazón de la persona, porque sí viene por una determinación en la vida. Dice Deuteronomio, dice, para que vivas, para que tus días se prolonguen sobre esta tierra, amando a Yahweh tu Elohim, amándolo, dice, y obedeciendo su voz en todo lo que Él demanda. Nuestra bendición vendrá directamente a la obediencia que tú y yo tenemos a sus mandamientos, a sus instrucciones y a sus enseñanzas. Por eso dice la palabra, dice, mira que esta palabra que yo te ordeno hoy, dice, no está tan lejos de ti, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién irá hasta el otro lado del mar y la traerá a mí para que yo la pueda escuchar? ¿O quién subirá hasta el cielo y la traerá para mí para que yo la pueda obedecer y escuchar esta palabra? Porque no se puede. Dice, cerca de ti está la palabra de tu boca y de tu corazón para que la guardes y para que la pongas por obra. Porque es nuestra decisión. No depende de nadie más, no depende de mi prójimo, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, que yo pueda ser obediente a la palabra de Yahweh. No depende de mi padre o de madre, que yo pueda ser obediente a la palabra de Yahweh cuando se me demanda. Tan cerca de mí o tan cerca de nosotros está su palabra para que la obedezcamos o para que no la obedezcamos. Si no la obedecemos, estamos desobedeciendo. Si obedecemos, no estamos siendo desobedientes. ¿Cuántos entendemos? Por eso es la condición. Y nada viene sin ninguna causa. Hay gente que puede decir, pero bueno, la bendición depende de nuestra, di conmigo, su bendición depende de nuestra obediencia. Nunca ha cambiado y nunca cambiará. Nuestra bendición o las bendiciones van directamente relacionados a la obediencia que tú y yo podemos mostrar o que su pueblo puede mostrar delante de Él. Nunca ha cambiado y Yahshua mismo lo expresó. ¿Qué dice Proverbios capítulo 8? Vamos a Proverbios 8.
Proverbios 8:32, ¿estamos ahí? Mira lo que dice Proverbios 8. Proverbios versículo 8, versículo 32. Dice, por tanto, hijo mío, presten atención. Dice, ahora pues, hijos míos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas de día a día, aguardando en los postes de su entrada, dice, porque el que halla la vida ha alcanzado el favor de Yahweh. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña, y todos los que me odian aman la muerte. Wow. Dice, pero el que peca contra mí, esto es que el Padre nos dé entendimiento. Cuando una persona se afecta a sí mismo, y no es el punto, pero déjame meter un pequeño paréntesis ahí. Cuando la gente dice, ay, pues ahora voy a hacer esto para que se le quite. Es una ironía. Porque no estás afectando a los demás. Te estás afectando a ti mismo. Ay, es que voy a hacer así para que ahora se le quite a mi viejo o a mi vieja. No, mi amado, te estás dañando a ti mismo. Aunque estás dañando a toda tu descendencia. Porque no simplemente te afectas tú, sino que dañas a aquellos que te aman. Uno, pero quien se daña a sí mismo es la propia persona. A veces es una ironía la que dicen. Una vez escuché a alguien dice, ay, no, es que no me voy a tomar el medicamento para que se le quite el doctor, no le voy a hacer caso. Y no es nadie de aquí, lo escuché muy aparte. No le estés pensando, ¿verdad? Y hermano, ¿quién sería? ¿Y quién fue mi hermano, verdad? Que orar por él, no fue de aquí. Ni de allá, ¿verdad? Fue de terceras personas. Y ¿sabes que mi pensamiento fue? ¿Cómo? Pues si al doctor ni le afecta, ni le va, ni le viene. A quien le va a ir peor es a ti, mi hermano. Bueno, ni hermano, no sé si sería hermano. Porque es la propia persona que se daña, y la misma palabra dice, quien peca a sí mismo se daña. Y quien me odia, dice, aman la muerte. Pero ¿qué es el versículo principal? Dice, ahora pues, hijo, escuchadme, escúchame. Y esas son palabras del Padre a todos y a cada uno de nosotros. Dice, ahora, hijo mío, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que guardan sus ¿qué? Sus caminos. Proverbios 19. ¿Qué dice Proverbios 19? Versículo 16. Dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. ¿Qué dice Deuteronomio? Hijo mío, escoge la vida para que vivas y tus días sean prolongados a esta tierra. Para que vivas. Dice, por tanto te ordeno hoy para que vivas. Dice, amando a Yahweh tu Elohim, obedeciendo y poniendo por obra esta palabra. ¿Y qué dice Proverbios? Dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma. ¿Cuántos queremos guardar nuestra alma? Y la alma, déjame decirte, es todo lo que depende de nuestras emociones. No está diciendo la vida, dos cosas muy interesantes. La alma es todo lo que va directamente relacionado con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones, con... ¿qué te podría decir? Las emociones, pensamientos, sentimientos, decisión, todo lo que viene involucra dentro de aquí del alma. Mucha gente a veces puede asistir a una iglesia y dice, ay, no, es que en esa iglesia no sentí, y puedo ir acá y ahora sí sentí. No depende de la iglesia, o no depende, tal vez lo que se predique, lo que se enseña. Muchas veces es el sentimiento que ya la vida o que la persona lleva por dentro. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces no vamos a sentir si hay una revolución de nuestras emociones por dentro a todo lo que dan. No se siente.
Dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. ¿Y qué dijo Yeshua? Mira lo que dijo Yeshua, Lucas capítulo 11, nunca ha cambiado y nunca va a cambiar esta palabra, ni con la venida del Mesías. Lucas capítulo 11, versículo 28, ¿qué dice la palabra de Dios? Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, pero él dijo, al contrario, hablando de Yeshua, dichosos los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. ¿Quiénes serán dichosos? Los que oyen su palabra y la guardan. Yeshua mismo dijo, bienaventurado es el hombre que oye mi palabra y la guarda, porque él no verá muerte. ¿De dónde Yeshua estaba sacando que no verá muerte? Desde los tiempos antiguos, desde la Torá. Porque Yeshua dijo, bienaventurado es el hombre que oye mi palabra y la guarda, porque él no verá muerte. Porque la misma palabra dice, porque cualquiera que no guarde esta palabra, dice, morirá irremisiblemente. Pero cualquiera que me ama y la obedece y la pone por obra, dice, sus días, dice, serán prolongados sobre esta tierra para dar bendición sobre esta vida. Yeshua no vino a cambiar nada. Es una ironía pensar que Yeshua vino a quitar los mandamientos, la instrucción, la enseñanza de sus mandamientos, para que ahora tú y yo fuéramos libres de esa maldición. No, de ninguna manera. Lo que de lo cual de Yeshua vino y nos redimió fue precisamente de la consecuencia del pecado que había sobre todos y cada uno de nosotros, por regresar en tanta maldición por ser desobedientes a su palabra, aunque tú y yo no lo sabíamos. ¿Qué dice Deuteronomio? Vamos a Romanos. Vamos a terminar Romanos ahí. Romanos 6. Versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿O ignoran ustedes que los que son bautizados o sumergidos en el Mesías, somos bautizados en su muerte? Porque con el bautismo somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como el Mesías resucitó de entre los muertos para gloria de su Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también será la resurrección. Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿con quién? Juntamente con él. ¿Cuántos teníamos un viejo hombre? Y hay veces que todavía lo tiene un poco vivo, ¿verdad? Hay que hacerlo morir. Hay veces que por ahí quiere cobrar vida, ¿verdad? Dice, porque sabemos, dice, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea inutilizado, para que ya no sirvamos al pecado. Ahora, si tú pones esta palabra de Romanos con Gálatas 3, que dice Gálatas 3, versículo 13, porque el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición ¿por quién? Por nosotros. Maldito, porque la palabra dice maldito todo aquel que es colgado sobre un ¿qué? Madero. ¿Y qué dice Romanos? Que con él fuimos juntamente crucificados. Al morir, había pecado, y no quiero entrar en detalle en ello, había pecados que ameritaban pena de muerte. Y muchos de ellos era de la desobediencia. Algunos de ellos era la desobediencia de los hijos sobre los padres. Era un pecado que ameritaba muerte. Y fíjate qué interesante esta palabra. No es tan a la ligera lo que Yeshua toma el discipular o instruir la vida de los hijos. Porque eso es lo que el Padre instruyó, dice lo que estaba establecido. Un pecado que ameritaba muerte era uno de ellos. Que el padre o la madre tenía que venir delante del sacerdote y tenía que presentarlo y decir, este hijo es contumaz y rebelde, y todo lo demás le daban muerte, apedreándolo. Dice, y así erradicarás el mal sobre la casa, sobre tu casa y sobre el pueblo de Israel. Porque haciendo esto, dice, los librarás a los de tu casa. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Pongámoslos en un término más sofisticado a la vida de hoy. Cuando se disciplina al hijo mayor, el chiquito que le viene descomponiéndose, no se va a descomponer.
Porque sabrá que así como le fue al grande, le va a ir a él. Pero si el chiquito que viene descomponiéndose y mira al grande que puede hacer lo que quiera y en la casa manda, pues el chiquito dice, yo también mando. Porque no hay consecuencia. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es lo que tú puedes sacar el principio de Deuteronomio, no es de apedrear al hijo. Pero sí podemos tomar el principio bíblico de tomar la enseñanza, de mirar que el padre no toma tan a la ligera, porque es el reflejo. Bueno, vamos a continuar, ya habrá tiempo para ello. Vamos a darle vuelta a la hoja, ¿verdad? Dice, Deuteronomio, vamos a Proverbios 26. Entendiendo esto, que hay una obediencia en nuestras vidas. Proverbios capítulo 26. 26 versículo 2. Y te la voy a leer de la versión de la Reina de la Biblia de las Américas. Tal vez la versión de la Pechita creo que sí dice diferente. Vamos a Proverbios 26, Proverbios 26. Fíjate, te voy a leer primero la versión Pechita y luego te leeré la de las Américas. Dice, cual gorriones y como ave que vuela por el viento, así vaga la maldición sin causa. Ahora vamos a entenderlo un poco mejor, como dice en la Biblia de las Américas. Dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, dice, así la maldición no viene sin causa. ¿Qué es lo que la palabra en Proverbios 26 está diciendo? La maldición, tú y yo tenemos que entender, todo es en la exhortación de guardar su palabra. La bendición que viene a nuestras vidas por obediencia y la maldición que viene a nuestras vidas por desobediencia. Y cuando tú y yo nos enfrentamos delante de una situación, de un problema, o que podríamos decir cuando hay una maldición delante de nosotros o de nuestras vidas, esa maldición que está delante o frente nuestro no es producto de la nada. Porque la palabra en Proverbios dice que así como el gorrión en su vuelo y la golondrina en su vagar, dice, así la maldición no viene sin causa. Siempre hay un motivo o una circunstancia por lo cual estamos pasando muchas veces eso, o cuando hay una maldición delante de nosotros. La maldición o bendición, ¿qué es una maldición o bendición? Es una palabra hablada con un poder o con autoridad, podríamos decirlo espiritual. Es una palabra hablada o decretada con tanto poder espiritualmente o espiritual, que es para bien o para mal, que pase lo que pase, eso que se habló, que se decretó, estará en movimiento, o aquella palabra muy probablemente estará en movimiento sobre nuestras vidas o sobre nuestras descendencias. Eso es una bendición o maldición. Es una palabra hablada con poder o autoridad de una persona para bendecir o para maldecir. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestros labios, porque es una palabra que puede ser dada de generación a generación. Esta boca que tú y yo tenemos es muy poderosa. Di conmigo, esta boca es muy poderosa y tiene tanto poder. Santiago lo declara, y Santiago dice que nuestra boca es como un pequeño timón, que hacia donde habla, hacia allá somos dirigidos. Dice, mirar cuál naves impetuosas y grandes barcos, dice, son dirigidas por un pequeño timón. Así es nuestra vida, es dirigido por un pequeño timón que tú y yo tenemos. Y ese pequeño timón es nuestros labios, nuestra boca. Hacia donde tú y yo hablamos, o decretamos o decimos, hacia allá estamos siendo dirigidos. La persona que es muy pesimista, ¿nunca te has tocado con un pesimista?
Nunca le puedo, a una persona pesimista, nunca le verás teniendo un buen día. Porque todo mira negativo, todo lo mira pésimo. Nunca le va bien a él, simplemente a los demás. Para ti es lo mejor, para mí no. Y muchas veces así sucede. Porque todo lo que tú y yo hablamos, hacia ella somos dirigidos. Es por un pequeño timón. ¿Bendición o maldición? ¿Qué escogemos? ¿Qué dice Proverbios? Nuestros labios tienen mucho poder. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice, te has enredado con las palabras de tu boca. Sí, y con las palabras de tu boca has quedado atrapado. Otras traducciones dice, porque te has enlazado con los dichos de tus labios, dice, y has quedado preso de ellos. Proverbios 6. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es lo que dice Proverbios? Dice, con la palabra de tus labios te has enlazado, con los dichos de tus labios te has enlazado y has quedado preso de ellos. Nuestros labios, nuestra palabra, tiene mucho poder en lo que tú y yo hablamos. Con ella bendecimos o con ella maldecimos. Y recuerda que una bendición o una maldición es una palabra que es decretada con tanta autoridad que puede poner en movimiento una bendición sobre nuestra generación, sobre nuestra vida, o que puede traer maldición sobre nuestra vida y sobre nuestras generaciones. Porque es una palabra que fue hablada y decretada con tanta autoridad y que fue suelta. Y que ¿sabes qué es lo más interesante de ello? Que una vez que tú y yo soltamos esa palabra no tiene el poder de revocarse. Una vez que tú y yo soltamos esa palabra, no hay manera en la que yo pueda decir, si tú vas a entregar algo, lo vas a dar y, ay, no sabes qué, mejor no te lo doy, pues me equivoqué. Pero cuando tú sueltas algo, es como un fuego que va consumiendo todo. Por eso tenemos que tener cuidado qué decimos y qué hablamos. Porque una bendición, tanto una maldición como una bendición, no puede ser revocada. En otras palabras, y cuando digo revocada, no puede decir, ay, ya me equivoqué, me perdonas por lo que te dije ya. No se puede. ¿Qué pasó? Vamos a Génesis capítulo 27. Versículo 26 dice, entonces Isaac su padre le dijo, acércate y bésame, hijo mío, y acercándose él lo besó, y al percibir el olor de sus vestidos lo bendijo diciendo, perciban el olor de mi hijo. ¿Sabes que era Jacob bendiciendo la vida creyendo que era su hijo Esaú? Cuando no era Esaú, era su hijo Jacob, que lo había usurpado. Génesis 27, versículo 26. Pensando que era su hijo contrario, ¿verdad? Y pensando que era su hijo, mira lo que dice su padre. Pensando que era su hijo, dice, perciban el olor de mi hijo como el aroma del campo que Yahweh ha bendecido. Elohim te concede el rocío del cielo y de lo mejor de la tierra y abundancia de grano y de vino. Que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Príncipe de tus hermanos delante de ti se postren tus hijos de tu madre. Fíjate, tus hermanos que se postren delante de ti. Dice, y se postren los hijos de tu madre, malditos los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. Cuando Isaac hubo terminado de bendecir a Jacob, éste salió en presencia de su padre Isaac. Y aquí que llegó su hermano de su cacería y también preparó el guisado y todo ello. Y levántate, padre mío, y come de la casa que tu hijo, dice, para que lo bendigas. Ya venía su hijo para que lo bendijera, ahora sí Esaú, y dice, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Y sorprendido Isaac en gran manera se enfureció mucho y dijo, ¿quién fue realmente que me trajo casa antes que vinieras? Y comí de todo, dice que comí de todo, dice, y lo bendije. Y ciertamente, ¿qué dice? Será bendito.
Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, lamentándose, lloró profundamente y amargamente. Y puede seguir continuando, y aunque dice la palabra que Esaú lloró delante de su padre y le dijo: Padre, bendíceme. ¿Sabes cuál fue la bendición que Jacob dio a su hijo? Dice: serás de lo mejor, dice, comerás de lo mejor, y el rocío del cielo y de la mañana. Dice: pero siervo serás de tu hermano. ¿Por qué? Porque a quien había bendecido había sido su hermano. Y Jacob entendía y sabía el poder que hay en nuestras palabras. Que cuando una persona bendice, la persona será bendita. Pero que cuando se maldice, la vida de la persona será maldita. Te puedes encontrar el otro lado opuesto. Eso fue una bendición que fue dada. Pero si tú miras y te vas al lado opuesto de ello, cuando después que nacieron y bajaron del arca y estaba Noé con todos sus hijos, y dice que estaba un viñedo y plantó el viñedo, dice, y se embriagó Noé del viñedo que tenía. Dos de sus hermanos, dice que miraron la desnudez de su padre, pero lo cubrieron a sus espaldas. Pero hubo uno de ellos que lo miró y se burló de su padre, la desnudez de su padre, y lo miró que estaba ebrio, borracho, si tú quieres. ¿Y qué es lo que hizo inmediatamente Noé cuando se levantó? Maldijo la vida de su hijo. Y puedes mirar que la maldición que dio no fue sobre su hijo. Porque una maldición es una maldición que es pasada de una generación a otra. Porque no dijo: bendito sea mi hijo, dijo: maldito sea Canaán su hijo. Y la descendencia de su hijo fue maldita. Los cananitas, los cananeos. A causa de una palabra que fue soltada y que fue decretada. Y que una vez que se suelta, no hay manera de poder decir: me equivoqué, la regué. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que tú y yo hablamos, con lo que tú y yo decimos. ¿Qué es aquello que sale de nuestros labios hacia la vida de nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos poniendo sobre la vida de nuestros hijos cuando tú y yo declaramos una palabra? Cuando tú y yo decimos, que a veces en nuestro enojo decimos: ay, mijito, no sirves para nada, mejor quítate. Estamos poniendo palabras negativas que tarde o temprano se verán el resultado de ellos. ¿Cuántos entendemos? Tú y yo hemos sido nacidos para bendecir. Vamos a continuar. Y si entra, podemos entrar ahí en un punto. 3 atributos. La maldición tiene 3 atributos. Ambos, tanto la bendición como la maldición, tienen 3 atributos. Con nuestra boca bendecimos o maldecimos. Por eso tenemos que tener cuidado al bendecir y no maldecir. Por eso es muy importante bendecirnos los unos a los otros. Voltea mejor con la persona que está a tu lado y bendice la vida de tu prójimo. Suelta una palabra de bendición, bendícelo. Hazlo. Voltea, ¿verdad? Que salga bendición de nuestros labios. Aprendamos a bendecirnos, no ¿a qué? Maldecirnos. Amén. Eso es lo que tiene que salir de nuestros labios. Y dice, 3 atributos. Una viene por pronunciamiento audible o pronunciación audible. Todo lo que tú y yo decretamos. Lo que tú y yo hablamos es o ponemos bendición o ponemos maldición. En consecuencia sobre nuestra generación venidera. Y todo a causa de lo que tú y yo decretamos o soltamos a través de nuestros labios. O bendición o maldición. Bendición o maldición. Viene número 1 primeramente por pronunciamiento audible.
Una maldición o bendición viene por pronunciamiento audible. ¿Cómo quisiera? ¿Nunca te has topado eso? Que le fuera mal a esa persona. Pero si cómo, no, yo no le deseo mal a nadie, pero cómo quisiera que esa persona se muriera. Cuidado. Estás poniendo palabras de maldición sobre la vida del prójimo y sobre la vida de aquella persona que fue creado en la imagen y la semejanza de Yahweh. Sobre la descendencia de ellos. Cuando la gente dice, ay, es que ya no aguanto, mejor quisiera morirme. Cuidado. Nos estamos poniendo bajo maldición nosotros mismos. Es que mejor quisiera que... ¿Sabes qué es muy común? Y tal vez la próxima semana, yo una vez había predicado de ello, y tal vez si el Padre me da la libertad lo voy a hacer otra vez. Para aquel que no me escuchó una vez. Yo creo que sí lo hablé. Hay maldiciones que vienen a nuestras vidas porque muchas veces son maldiciones autoimpuestas. ¿Qué quiere decir autoimpuestas? Que uno mismo se las declara. Ay, es que como desearía que el que mejor estuviera enfermo sería yo y no mi hijo. Mamá, papá, yo sé que amas mucho a tus hijos, pero no puedes dar lugar a Satanás, al enemigo, para que ataque tu vida. Porque cuando tú y yo declaramos y soltamos esa palabra de nuestros labios, nos estamos poniendo en ese lugar para que Satanás pueda tomar nuestras vidas. Porque tú y yo estamos dando derecho a que Satanás lo pueda hacer. Y luego dice uno, ¿y por qué todos están enfermos? Pues sí, porque esto uno mismo se lo puso. Cuando una persona, las jovencitas o de una familia, o una persona dice, no, si ya tarde o temprano ya tenía que morir tal pariente. ¿Y por qué? No, es que nadie pasa de los 65 años, de los 70 años. ¿Por qué? Porque hay una maldición que está ahí. Que está ahí plantada y que está tan arraigada que tiene que ser quebrada. Que la jovencita, no, que la prima salió ya con embarazo y todo, no, pues, y volvió a salir otra y otra, y no, pero no es nada raro, así son todos los de la familia. ¿Y por qué? Porque hay algo que tiene que ser quebrado, que está tan arraigado ahí que necesita ser quebrado esa maldición. También. Y o sea, tenemos que ver todo lo que está delante de nosotros. Vamos a Números capítulo 22. ¿Cuánto nos recordamos acerca de Balaam y Balac? Números capítulo 22 dice, y voy a tratar de brincar un poco, pero eso lo puedes seguir leyendo en tu casa. Luego los hijos de Israel continuaron la marcha y acamparon en la llanura de Moab, que se encuentra junto al Jordán cerca de Jericó. Y Balaar, hijo de Zippor, miró todo lo que está, dice, y miró todo lo que Israel había hecho a los amorreos, a los moabitas, y tuvieron mucho temor ante el pueblo, pues eran muchos y los moabitas estaban angustiados por la presencia de los hijos de Israel. Luego Moab dijo a los ancianos de Madián, dice, ahora esta muchedumbre está, dice, alimentando con todo lo que hay en nuestro alrededor. Dice, como el buey come la hierba, dice, tierna del campo, dice, tiempo de Balac, hijo de Zippor, el rey de los moabitas, dice. Entonces mandó emisarios a llamar a Balaam, este era un profeta, hijo de Beor, intérprete de sueños, que vivía cerca del río, en la tierra de los moabitas, diciendo, he aquí que el pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra, y aquí están acampando frente a nosotros. Ven ahora, y dice, y maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Tal vez pueda vencerlos y expulsarlos de la tierra, porque yo estoy enterado de que hay quien, dice, yo estoy enterado quien que tú bendices, ¿es qué? Bendecido, y a quien tú maldices, es bendecido. ¿Qué es una bendición y una maldición?
Una bendición es una palabra dada con tanta autoridad que tiene el poder para bendecir la vida y la descendencia de una generación a otra. La maldición de la misma manera. Y vinieron delante de este hombre y le dijeron: yo estoy enterado que en quien tú bendices es bendecido, pero a quien tú maldices, esa persona es maldecida. Dice: enseguida los ancianos de Moab y los ancianos de Madián partieron con sus dádivas, dice, para adivinación con sus manos, y fueron ante Balaam y dieron, dice, palabras a Balac, pero este les dijo: pasen aquí la noche y luego les daré respuesta. Bueno, y entraron. Entonces Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balac: márchense a la tierra. Y vamos a brincar hasta el versículo 22. Más adelante. Versículo 35 dice: pero el ángel de Yahweh le dijo a Balaam: ve con los hombres, pero harás solamente lo que yo te diga. Entonces Balaam se fue con los príncipes a Balac, y al enterarse Balac y Balaam habían llegado, y salió al encuentro hasta un pueblo en Moab que estaba a la frontera. Versículo 23. Luego Balaam, versículo 4, y Elohim apareció a Balaam. Vamos a brincar, déjame te lo resumo todo, está muy largo. Dice, versículo 7, dice: levantando su voz, diciendo: desde Aram me ha traído Balac, rey de Moabitas, desde las montañas de oriente, para decirte: ven, maldice a Jacob, ven y destruye a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Elohim, qué dice?, no ha maldecido? ¿O cómo destruiré a quien no ha destruido? Porque desde la cima de los montes he visto, desde las colinas, y he contemplado, he aquí que el pueblo que mora en solitario es contado entre las naciones. Dice: ¿quién podrá contar el polvo de Jacob, de Israel y todo ello? Versículo 21, vamos a brincar del capítulo 23. Y el profeta y este hombre, el rey, se enojó tanto contra el pueblo y dije: te he traído, dice, para bendecir. Dice: he aquí que yo he sido traído para bendecir, y no revocaré la bendición. Dice: no veo iniquidad en Jacob, ni he observado maldad en Israel. Yahweh su Elohim está con él, y la magnificencia de su rey está con ellos. ¿Qué es lo que había? Por 3 veces, te lo voy a resumir y está muy bueno que lo leas. 3 veces trató el profeta de maldecir al pueblo, y se ponía sobre la orilla de una montaña para maldecir al pueblo. Y lo único que hacía cuando iba a maldecirlo, era soltar palabra de bendición. Y nuevamente trataba de maldecirlo, y lo único que hacía era bendecirlo. Y nuevamente se le acercaba para maldecirlo, y lo bendijo. Tanto fue que se enojó este hombre con este hombre que iba a maldecir. Dice: no te he traído, dice, para que maldigas a este pueblo, y lo único que has hecho es bendecirlo. Y eso es lo que el hombre le dijo. Dice: ¿cómo voy a bendecir o cómo voy a maldecir a alguien a quien Elohim no ha maldecido, o a quien Elohim no ha destruido? Dice: porque lo único que veo, dice, en este pueblo, dice, no veo iniquidad, ni he observado ninguna iniquidad en este pueblo. ¿Qué es iniquidad? Pecado. ¿Por qué iniquidad? Por desobediencia a los caminos de Yahweh, si tú quieres. ¿Por qué dice Proverbios que la maldición no viene sin causa? Porque siempre hay una causa para que la maldición pueda tocar a nuestras vidas o a nuestras puertas. Número 1, yo te decía, cuando tú y yo nos salimos de la protección y de la cobertura del Padre, somos expuestos ante el enemigo, tal y como dice la Escritura, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque nos salimos fuera de esa protección y de esa cobertura que Yahweh tiene sobre nuestras vidas. Pero cuando tú y yo caminamos delante de Yahweh, en obediencia, en rectitud a los caminos de Yahweh, ¿qué es lo que sucede? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú y yo somos benditos por Él. ¿Cuántos entendemos eso? Mucho de las vidas que están tan desordenadas y que están con tanta atadura sobre sus vidas, sobre sus corazones,
Mucho es consecuencia por la desobediencia a la palabra de Yahweh. Cuando una persona empieza a caminar, ¿sabes que hay gente que ni tienes que orar ni hacer liberación por ella? A veces tú y yo venimos de un trasfondo, y no te estoy diciendo que no se tenga que hacer, cuando es necesario sí. Pero muchas veces venimos de un trasfondo en el que queremos liberar y expulsar y echar fuera demonios sobre la vida de las personas, cuando lo que la persona necesita es arreglar su vida delante de Yahweh. Porque por más que liberes, por más que suelte, por más que desates, mientras esa persona no cambie su vida a los caminos de Yahweh y siga viviendo en una vida de iniquidad y de pecado, nunca su vida de esa persona cambiará. Y tú dices, bueno, pues es que no funcionó la liberación. No, no es que no haya funcionado, no ha abandonado el camino de pecado. Mientras el pueblo mientras ese hombre trató de maldecir al pueblo, nunca pudo. ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no pudo maldecirlo? Porque no se encontró iniquidad en ellos. Y hubo una cosa muy en especial que este hombre sí hizo. Le dijo a este rey, le dice, ¿sabes una cosa? No puedo maldecirlo, pero sí te voy a enseñar cómo puede ser maldito este pueblo. Léelo en Apocalipsis. Dice que este hombre le enseñó el camino para que los hijos de Israel pecaran. ¿Y cómo fue eso? Entregándose o dándose a las mujeres de los demás pueblos. Y en ese momento la ira de Yahweh se encendió contra el pueblo de Israel. Les enseñó el camino para que el pueblo pecara. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando una persona es sacada y es desviada de los caminos de Yahweh, por ahí es la rendija o la oportunidad para que la maldición venga a nosotros. Por eso es muy importante caminar y cuidar nuestro andar. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. Sus mandamientos son para darnos vida. Su palabra es para darnos vida, para que caminemos bienaventurados, para que seamos libres en esta tierra. Amén. Y son 3 cosas las que me faltan, pero sí voy a continuar con la siguiente semana. ¿Cómo pueden entrar las maldiciones o cómo entran las maldiciones a nuestra vida? Una mirábamos, es audible y decretada por medio de alguien, por poder o autoridad de una persona. Por eso la misma palabra dice, y la siguiente semana voy a hablar de eso. Dice la misma palabra, dice, por tanto bendigan y no maldigan. Dice la palabra en Romanos. ¿Por qué? Porque hay poder y autoridad. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay mucho poder en tus palabras. Por tanto, tenemos que bendecir y no maldecir. Amén. Y fue bueno el momento que tuvimos ayer para bendecir la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, yo bendecir la vida de tus hijos, ¿verdad? Poniendo palabras y siendo de bendición para otros. Amén. Vamos a dar gracias al Padre y donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en esta hora, en esta tarde, Padre. Ayúdanos a poder entender, Padre, que hay tanto poder, Padre, en nuestras bocas, en nuestros labios, que puede ser decretado y dado de una generación, que puede, Padre, poner el movimiento, la bendición o la maldición sobre la vida de una persona o sobre la vida o la generación de otra. Padre, ayúdanos que nuestras palabras sean siempre para bendecir y no para maldecir. Que podamos, Padre, bendecir en todo tiempo y que seamos de bendición, Padre, para otros. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder entender, Padre, esta palabra y que siempre en nuestros labios salga bendición y no maldición. Padre Yahweh, todo esto, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Enséñanos, Padre, y ayúdanos. Y ayúdanos, Padre, a poder mirar aún nuestras vidas. Si aún en nuestras vidas, Padre, no se ha visto la victoria que se debería de ver.
Ayúdanos a poder hacer un alto y una pauta, Padre, en nuestras vidas. Y que podamos, Padre, analizarnos, Padre, retrospectivamente cada uno de nosotros. Y poder mirar, Padre, la condición de nuestras vidas, de nuestros corazones. ¿Por qué las cosas no han funcionado? Porque las cosas no están funcionando como deberían de serlo. Ayúdanos, Padre, a poderlo mirar y ver. Padre, que si hay maldición, Padre, en alguno de nosotros, Padre, que seas tú quien libere y que liberte, Padre, de toda atadura y de todo yugo, Padre, tu pueblo en esta hora. Que sea tu misma unción quebrando y rompiendo yugos, Padre, en esta hora. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Bendice y liberta a tu pueblo en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos extendidas. Si podemos extender nuestras manos en esta hora. Padre, con la bendición, Padre, con la autoridad que tú me has dado sobre este pueblo. Padre, yo tomo, Padre, este tiempo para bendecir la vida de tus hijos. Llevaré jeja, Yahweh beis bereja. Yaer, Yahweh panabeleja, bijuneja. Isad, Yahweh panabeleja, beyasen leja. Shalom, beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.